Un enemigo del pueblo es una obra de teatro del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, publicada en 1882. La trama se centra en el Dr. Thomas Stockmann, un médico idealista que trabaja en un popular balneario, la principal fuente de riqueza de su pequeña ciudad. La trama se desencadena cuando el Dr. Stockmann descubre que las aguas del balneario están gravemente contaminadas, representando un serio riesgo para la salud de los visitantes y residentes. Preocupado por el bienestar de su pueblo, decide hacer pública esta verdad para que se tomen las medidas necesarias. Sin embargo, su revelación choca frontalmente con los intereses económicos y políticos de la élite local, encabezada por su propio hermano, Pedro Stockmann, quien es el alcalde de la ciudad. Él y otros personajes influyentes, preocupados por las desastrosas consecuencias económicas que acarrearía el hacer pública esta noticia, deciden silenciar al doctor y manipular la opinión pública. A medida que el Dr. Stockmann insiste en su postura defendiendo la verdad y la ética sobre los intereses monetarios, es progresivamente rechazado y aislado. Pasa de ser un respetado ciudadano a ser considerado un enemigo del pueblo, un traidor que amenaza la prosperidad de la comunidad. La obra explora temas como la corrupción del poder, la manipulación de los medios de comunicación, la responsabilidad individual frente a la colectiva y el dilema entre la verdad incómoda y la conveniencia social. El Dr. Stockmann se convierte en un símbolo del individuo que se atreve a decir lo que nadie quiere oír, enfrentándose a una sociedad que prefiere la mentira cómoda a la verdad perturbadora. Henrik Ibsen nació el 20 de marzo de 1828 en Skien, una pequeña ciudad portuaria en Noruega. Provenía de una familia acomodada, pero cuando tenía 8 años su padre sufrió una quiebra económica, lo que marcó profundamente su visión crítica de la sociedad. A los 15 años comenzó a trabajar como aprendiz de boticario en Grimstad, donde también empezó a escribir poesía y obras de teatro. En 1850 se mudó a Kristiania, hoy Oslo, con la intención de estudiar medicina, pero se dedicó al teatro. En ese mismo año escribió su primera obra, Catalina, aunque no tuvo gran éxito. Trabajó como director y dramaturgo en varios teatros, lo que le permitió adquirir experiencia escénica. Durante esta etapa temprana escribió obras de corte histórico y romántico. Ibsen pasó 27 años fuera de Noruega, viviendo principalmente en Italia y Alemania, una etapa clave para su madurez artística. Fue en este periodo cuando escribió sus obras más influyentes, marcadas por un profundo realismo y crítica social. Algunas de sus piezas más conocidas incluyen Casa de Muñecas, de 1979, la cual critica el papel de la mujer en la familia y en la sociedad; Un enemigo del pueblo, de 1882, que denuncia la corrupción y la manipulación de la verdad; Hedda Gabler, de 1821, retrato de una mujer atrapada por las normas sociales; y Espectros, de 1881, que aborda temas tabú como las enfermedades hereditarias, la religión y la hipocresía moral. Estas obras lo consolidaron como el padre del teatro moderno, gracias a su enfoque realista y su valentía para abordar temas polémicos. Ibsen revolucionó el drama al romper con las estructuras tradicionales y dar protagonismo a personajes complejos en conflicto con su entorno. Su influencia se extiende a autores como George Bernard Shaw, Arthur Miller y August Strindberg, y su obra sigue siendo representada en todo el mundo. Ibsen falleció el 23 de mayo de 1906 en Oslo, a los 78 años, tras una serie de problemas de salud, entre ellos un derrame cerebral. Sus últimas palabras fueron "al contrario", en respuesta a alguien que comentó que se estaba muriendo. En ese tiempo, Noruega vivía un proceso de modernización. La sociedad estaba cambiando, las ciudades crecían, surgió una nueva clase media y comenzaban los conflictos entre ricos y pobres. Una clase social que empezaba a tener mucho poder era la burguesía, formada por empresarios, políticos locales y profesionales. Esta clase defendía sus intereses económicos por encima del bienestar común, algo que Ibsen critica directamente en la obra. Políticamente, el país formaba parte de una unión con Suecia, pero tenía su propio parlamento. Esto despertaba un fuerte sentimiento nacionalista y un deseo creciente de independencia. También había mucho debate sobre la libertad de expresión, la democracia y el poder que tenían los intereses económicos sobre las decisiones políticas. Económicamente, Noruega empezaba a desarrollarse. Actividades como el turismo y los balnearios, como los que aparecen en la obra, eran fuentes importantes de ingresos. Pero ese crecimiento traía también dilemas éticos. Como vemos en la obra, los personajes prefieren esconder la verdad para no afectar la economía del pueblo.
El Dr. Stockman representa a la persona que defiende la verdad aunque todos estén en su contra, y eso refleja cómo Ibsen criticaba la hipocresía social, la corrupción política y la presión de los intereses económicos, especialmente los de la burguesía. En resumen, la obra refleja una Noruega en transición, con un choque fuerte entre el progreso, la verdad y los intereses del pueblo burgués. El teatro romántico surge al comienzo del siglo XIX. Se enfoca en los sentimientos, la libertad y la rebeldía. Sus personajes suelen ser héroes apasionados que luchan contra el destino de la sociedad. Los temas más comunes son el amor imposible, la muerte, la naturaleza y lo sobrenatural. El lenguaje poético y emotivo. La estructura de las obras rompe muchas veces con las reglas clásicas del teatro. En cambio, el teatro realista aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Busca representar la realidad tal como es, sin exageraciones. Los personajes son más personas comunes, con problemas cotidianos y conflictos sociales o familiares. Los temas suelen girar en torno a la moral, la hipocresía social y las injusticias. El lenguaje es sencillo y natural y las obras están basadas en la observación de la vida real. El teatro realista es una corriente teatral que nació en Europa a mediados del siglo XIX, como una reacción al teatro romántico y a los cambios sociales que se estaban dando en ese momento. Surge principalmente por el impacto de la revolución industrial, el avance de las ciencias y una nueva mirada sobre el ser humano y su relación con la sociedad. La idea central del teatro realista era muy clara: mostrar la vida tal como es, sin adornos ni exageraciones. A diferencia de otros tipos de teatro que presentaban las historias fantásticas o héroes idealizados, el realismo pone en el centro a personajes comunes, personas de clase media o baja enfrentando problemas cotidianos. En esas obras se habla de temas como las diferencias sociales, las injusticias, la hipocresía, el rol de la mujer, los conflictos familiares o los efectos del poder. Todo eso se mostraba con un lenguaje sencillo, coloquial, para que el público se sintiera identificado. Uno de los autores del teatro realista fue Ibsen, dramaturgo noruego conocido como el padre del teatro moderno. Sus obras generaron polémica porque criticaban directamente a la sociedad de su época. Por ejemplo, en su obra más famosa, Casa de Muñecas, Ibsen plantea el conflicto de una mujer que decide abandonar a su familia para buscar su libertad, algo escandaloso para el siglo XIX. En Rusia también destacó Anton Chejov, con obras como La Gaviota o El Jardín de los Cerezos. Sus personajes no son héroes, sino personas frustradas, atrapadas en sus problemas, mostrando que a veces el conflicto no es algo externo, sino interno. El teatro realista fue muy importante porque abrió el camino para que el teatro se convirtiera en una herramienta de crítica social. Además, fue el origen de corrientes posteriores, como el naturalismo o el teatro social del siglo XX. Gracias al teatro realista, el escenario dejó de ser solo un lugar para entretener y pasó a ser un espacio para reflexionar sobre la sociedad y las personas que la componen.